En todo ser vivo se producen constantemente innumerables reacciones químicas. Muchas de ellas tienden a transformar las sustancias introducidas con los alimentos a fin de obtener energía y materia prima para la síntesis de nuevas estructuras moleculares. Dicha síntesis, así como la degradación de los componentes celulares, una vez cumplida su vida útil, son también resultados de múltiples reacciones. La velocidad y eficiencia con las cuales se realizan las transformaciones bioquímicas son notables. Si se pretendiese repetir en el laboratorio, se comprobaría que solo ocurren si se suministra calor o pHs extremos, o grandes presiones, etc. Recursos todos incompatibles con la subsistencia de las células. En las condiciones reinantes en el organismo, temperatura de alrededor de 37 grados centígrados en seres homeotermos, temperatura ambiente de poiquilotermo, pH próximo a la neutralidad, presión constante, etc., la mayor parte de las reacciones transcurriría muy lentamente o no se produciría en absoluto. Las reacciones químicas se realizan en los seres vivientes a gran velocidad en condiciones muy moderadas de temperatura, pH, presión, etc., gracias a la existencia de catalizadores. Las enzimas son catalizadores biológicos. Un catalizador es un agente capaz de acelerar una reacción química sin formar parte de los productos finales ni desgastarse en el proceso. En los medios biológicos se desempeñan como catalizadores macromoléculas denominadas enzimas. Como todo catalizador, las enzimas actúan disminuyendo la energía de activación de una reacción química. En este sentido, son más efectivas que la mayoría de los catalizadores inorgánicos. Por otra parte, las enzimas muestran mucha mayor especificidad. Los catalizadores inorgánicos suelen actuar acelerando las reacciones químicas muy diversas, mientras las enzimas solo catalizan una reacción química determinada. Algunas enzimas actúan sobre sustancias distintas, pero en general se trata de compuestos homólogos y reacciones catalizadas, y la reacción catalizada es siempre del mismo tipo. Las sustancias sobre las cuales actúan las enzimas reciben el nombre de sustratos. La especificidad de una enzima le permite distinguir con gran selectividad entre diferentes sustancias y aún entre isómeros ópticos. Por ejemplo, la glucoquinasa, enzima que cataliza una reacción de fosforilación de la D-glucosa, no actúa frente a la L-glucosa. Nomenclatura y clasificación de las enzimas. Las enzimas suelen designarse agregando el sufijo asa al nombre del sustrato sobre el cual actúa. Por ejemplo, amilasa actúa sobre la amila, la ureasa actúa sobre la urea, la tirosinasa sobre la tirosina. Son enzimas que catalizan reacciones con almidón, urea y tirosina respectivamente. Amilases de almidón. También se denominan a las enzimas según el tipo de reacción catalizada. Por ejemplo, deshidrogenasas, descarboxilasas, catalizan la sustracción de hidrógeno y carboxilo del sustrato respectivamente. Por otra parte, ciertas enzimas conocidas desde hace mucho tiempo tienen nombres arbitrarios. Entre ellas la tialina, salival, la pepsina del jugo gástrico, la tripsina, la quimiotripsina del jugo pancreático. La confusión creada por el uso de nombres según distintos criterios llevó a la Unión Internacional de Bioquímica, la IUB en las siglas inglesas, a proponer un sistema de clasificación, con normas para asignar a cada enzima un nombre descriptivo y un número que permite ubicarla inequívocamente. En esta clasificación se consideran 6 clases principales según el tipo de reacción catalizada. Las diversas reacciones bioquímicas pueden agruparse en esas 6 categorías. Cada una de estas clases se divide en subclases y subclases. El código numérico utilizado para identificar las enzimas consta de 4 componentes. El primer número corresponde a la clase principal, el segundo a la subclase, el tercero a la subclase y el cuarto es el número de orden de la enzima en la subclase. Periódicamente, la Unión Internacional Bioquímica publica la nomenclatura de enzimas conocidas.
En ella se asigna el nombre sistemático, en el cual se mencionan sustratos utilizados y tipo de reacción catalizada. Se indica el nombre común o trivial más recomendable y se da el número de código. En todo trabajo en el cual se mencione una enzima, debe consignarse ese número a fin de identificarla con exactitud. En este texto se utilizará por lo general el nombre trivial recomendado por la Unión Internacional Bioquímica, salvo en algunos casos en los cuales el uso ha sancionado otra denominación. Los 6 grandes grupos de clasificación internacional son oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Oxidorreductasas. Catalizan reacciones de oxidorreducción. Están asociadas a coenzimas, ver más adelante. Como por ejemplo, citaremos lactato deshidrogenasa, que cataliza la oxidación del lactato a piruvato, y también la reacción inversa, la reducción del piruvato al lactato. La enzima utiliza NAD como coenzima. La reacción catalizada es, de lactato a piruvato y de piruvato a lactato. De lactato a piruvato consume NAD y genera NADH. El nombre sistemático es L-lactato, NAD oxidorreductasa. Nombre trivial recomendado. Lactato deshidrogenasa. Y número de código es 11127. Transferasas. Catalizan la transferencia de un grupo de átomos como amina, carboxilo, carbonilo, metilo, acilo, glicosilo, fosforilo desde un sustrato a otro. Por ejemplo, aminotransferasas, transaminasas, que catalizan la cesión del grupo amina de un compuesto a otro. Es catalizada por una enzima cuyo nombre sistemático es L-aspartato 2-oxoglutarato aminotransferasa. Nombre trivial recomendado es aspartato aminotransferasa y número de código es 2.6.1.1. Hidrolasas. Catalizan la ruptura de enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre o oxígeno-fósforo por adición de agua. Pertenecen a este grupo la acetilcolinesterasa y ribonucleasa, que hidrolizan la unión éster entre acetato y colina de acetilcolina y las uniones entre nucleótidos de ARN respectivamente. Otro ejemplo es la arginasa, que cataliza la hidrólisis de arginina para formar urea. El nombre sistemático es L-argininasa, amidinohidrolasa, nombre trivial arginasa y número de código 3.5.3.1. Ligasas. Catalizan la ruptura de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, excluyendo uniones peptídicas de la molécula del sustrato por un proceso distinto al de la hidrólisis. Por ejemplo, la aldolasa, que divide fructosa 1,6-bifosfato en 2-triosas-fosfato. El nombre sistemático es fructosa 1,6-bifosfato de gliceraldehído 3-fosfato liasa. Nombre trivial recomendado fructosa bifosfato aldosa y número de código es 4.1.2.13. Isomerasas. Interconvierten isómeros de cualquier tipo, ópticos, geométricos y de posición. Algunas de ellas reciben el nombre trivial como epimerasa o racemasa, mutasa. Ejemplo, fosfoglucoisomerasa cataliza la interconversión de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato o triosafosfato isomerasa, que cataliza la reacción de diroxiacetona fosfato a D-gliceraldehído 3-fosfato.
El nombre sistemático es D-gliceraldehído 3-fosfato cetol-isomerasa, nombre trivial recomendado es triosa fosfato isomerasa y número de código 5.3.1.1. Ligasas, también llamadas sintetasas o sintasas, catalizan la formación del enlace carbono y oxígeno, nitrógeno y azufre, o sea, carbono con oxígeno o con nitrógeno o con azufre u otros átomos. En general, unen dos moléculas utilizando la energía de hidrólisis de nucleótidos trifosfatos. Por ejemplo, la glutaminasa sintasa actúa en la reducción entre el ácido glutámico y amoníaco para formar glutamina. La energía necesaria para la síntesis es provista por hidrólisis de ATP. Nombre sistemático: L-glutamato amoníaco ligasa, ADP. Nombre trivial: glutamina sintasa, número de código 6.1.3.2. Naturaleza química de las enzimas. En 1926, Sumner purificó y cristalizó por primera vez una enzima, la ureasa, que cataliza la hidrólisis de urea a amoníaco y dióxido de carbono. Se comprobó entonces su naturaleza proteica. Posteriormente, se han obtenido muchas enzimas al estado puro y estudiados muy cuidadosamente su constitución. Como consecuencia de esos estudios, hace ya pocos años, estaba firmemente arraigado un concepto: todas las enzimas son proteicas. Sin embargo, se han aislado moléculas de ácido ribonucleico, ARN, con actividad catalítica llamadas ribosimas. Las técnicas actualmente disponibles para el estudio de las macromoléculas ha permitido conocer con exactitud la estructura de numerosas enzimas y construir modelos precisos de las mismas. Este tipo de conocimientos arroja luz acerca del mecanismo de acción de las enzimas. Algunas enzimas están constituidas solo por aminoácidos. Las hidrolasas, en general, son proteínas simples. Existen enzimas formadas por asociación de varias subunidades o cadenas polipeptídicas, es decir, que son oligómeros, su estructura cuaternaria. Frecuentemente, las relaciones mutuas entre las subunidades constituyentes tienen importancia en cuanto a su funcionalidad.